¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí se oye? Qué bueno verles por aquí. Espero que el calor los tenga no adormilados, sino que estén ahorita muy despiertos, ya que lo que vamos a ver hoy va a llenarles de interés el día, la vida. Así que les damos la bienvenida aquí. Desde aquí adelante les digo que si esto fuera un barco estaríamos medio hundidos. Se ve que les gusta más el lado del oeste. Muy bien, vamos a empezar en oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por la vida que nos das. Agradecemos, Señor, la vida de cada uno de los que están aquí. Te pedimos que les guíes con tu Santo Espíritu, que conozcan la profundidad, la anchura y la altura del amor que tú tienes por cada uno de ellos, que sobrepasa todo conocimiento humano y que solo tú puedes hacer los cambios que has hecho en cada uno. Agradecemos, Señor, que tu Santo Espíritu se mueve entre nosotros el día de hoy para que nos abra el conocimiento y nos permita entender tu mensaje, tu palabra, la perspectiva de lo que tenemos que hacer. Gracias te damos, Señor, por lo que vas a hacer en este día con cada uno, donde pedimos nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ven el título, es un título sugestivo, interesante, dador de dones, el Espíritu Santo. Hemos hablado del Espíritu Santo y continuaremos hablando del Espíritu Santo el día de hoy. Pero qué bueno que los tengo sentados para que no se me vayan a ir para atrás con lo que va a pasar tarde que temprano. Sin duda, esto es todo un tema de suma importancia para nosotros y con tantas aristas que hasta controversial se ha vuelto. ¿Entre quién? Entre los creyentes. Pero vamos a introducirnos en el tema adecuadamente leyendo primero Efesios 4:8, donde dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Empezaremos preguntando, ¿quién es el que da los dones? ¿Quién es el dador de dones? Ustedes saben, sin duda, el Espíritu Santo. Él es el que motiva nuestra inspiración, el que realmente nos convence de pecado y sin duda, el que desata más controversias. Ya que pareciera hoy en día, pareciera que el mundo, todo el mundo, está en estado de trauma. Decimos esto debido a que parece que la gente no sabe por qué nació o para qué están destinados. Y mucha gente no le encuentra sentido a la vida. Ya que vivimos en la era de que sabemos cómo funcionan muchas cosas, pero muy poco sabemos el porqué de las mismas. Ya que en el mundo tenemos un enemigo invisible, que es el secularismo. Esto gobierna no solo a México, sino a todo el mundo. Esto nos ha dejado aturdidos, desconcertados, pero en el puro centro del desastre está la intención de Dios con un centro de rescate. Sí, la iglesia. Ya que somos un lugar ideal para gente lastimada, un lugar seguro donde podemos refugiarnos de la tormenta, donde todos tenemos responsabilidades y cuando trabajamos juntos, los desplazados encuentran un lugar y sobre todo, y lo más importante, todas estas operaciones son supervisadas por el Espíritu Santo.
Y Él hace esto a través de la distribución de dones espirituales. Dice en 1 Corintios 12, 7 y 11, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno de acuerdo según Él lo determina. Vemos que el Espíritu Santo es el máximo dador de dones. Él adorna a sus hijos con habilidades sobrenaturales que glorifican a Dios. Habilidades que ayudan al necesitado y edifican a su iglesia. ¿No será acaso toda una tragedia de alta nota el perderse de la repartición única de las tareas por realizar con su supervisión? Y decimos esto ya que en la opinión de Pablo, nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 y 4, y del 1 y del 4 al 7, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ahora hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios. El que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Así que Cristo le da dones a su iglesia. El Espíritu Santo es su comisionado especial, como decir su distribuidor autorizado, para que lo vean de otra manera. No hay ningún otro lugar donde puedas conseguir dones. Y mientras los dones son diversos, su objetivo es singular, el bien común de la comunidad cristiana. Los corintios, esos corintios que a veces los comparo con los mexicanos, habían olvidado esto. Los dones espirituales estaban dividiendo a la iglesia. Algunas gentes estaban adornándose, presumiendo de lo que tenían, de lo que se les había otorgado. Otros estaban envidiosos de lo que veían. Todos estaban confusos. Así que Pablo trató de aclarar las cosas escribiendo sobre algunos posibles dones y su uso. 1 Corintios 12, versículos del 8 al 11 dice: a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. Cuando voy recorriendo esto, quiero que ustedes vayan viendo qué es lo que tienen ustedes. Y si no lo tienen, ¿qué es lo que ambicionarían ustedes tener? Ojo. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe, por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar. Para sanar enfermos, por supuesto. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según lo determina. A este punto, me gustaría invitarte a que guardes algunas cosas en tu mente. Al revisar la Escritura, debemos decir que ninguna lista de dones está completa. El Nuevo Testamento tiene al menos 5 listas, 5 menciones. La que hemos leído de Corintios 12, que ya acabamos de leer. Otra está en los versículos 28 al 30 del mismo capítulo y dice:
Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Se pregunta. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Como verán, hay algunas diferencias. Como la tercera lista se habla en Romanos 12, del 6 al 8, dice rápidamente, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese, conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hay otras dos listas, una en Efesios 4, 11 y 12, que es parecida, no lo vamos a leer, y la quinta lista en 1 de Pedro 4, del 10 al 11, parecida, no idéntica. Como podemos ver, no fue el intento del apóstol Pablo en sus epístolas el crear una lista exhaustiva. Esto lo comprobarás con el hecho de que ninguna lista es idéntica una a la otra. Son sugestivas en relación al tipo de trabajo que el Espíritu Santo hace. Y hay que considerar que no todos los dones son dados en el momento de la conversión. Quiero que oigan esto con cuidado. No todos los dones son dados en el momento de la conversión. Tengan en cuenta que si esto aconteciera, no habría un llamado, como dice, diligentemente desear los dones del Espíritu. Ese es el llamado. Como dice 1 Corintios 14:1, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Así que aparte del entusiasmo de vivir en concordancia con el Espíritu, es el esperar un mayor equipamiento con dones espirituales, por supuesto. Ya que estos dones espirituales son exactamente eso, dones. Cuando el apóstol Pablo usó esta frase, dones espirituales, usó el término carisma, de donde viene la temida frase de algunos, carismático. Ahorita se agarran de la silla. Como decir, carisma, un don en el mejor y más puro sentido de la palabra, donde tú lo recibes aunque no lo mereces y ciertamente no te lo ganaste. La gracia de Dios está en pleno. Es simple y puramente por la gracia de Dios que su Espíritu da poder sobrenatural a los creyentes. ¿Se oyeron eso? Los dones espirituales no son el sinónimo de que tengas ya madurez espiritual, ya que la iglesia de Corinto tenía todos los dones y ya sabemos cómo se portaban. Dice en 1 Corintios 1, del 4 al 8, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, Dios, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Así que unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero tenemos aquí un buen pero. Pero a estos cristianos corintios les faltaba carácter cristiano. Ellos se agrupaban alrededor de personalidades, ¿se acuerdan? Unos querían seguir a Silas y otros a Pablo.
En 1 Corintios, eso se ve por allá en 1 Corintios 10, 17, que no lo vamos a leer. Se menciona en 1 Corintios 5, del 1 al 3, que toleraban la inmoralidad. Ahí dice, es de dominio público, que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de dentro de ustedes al que hizo tal cosa? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En otro caso, se han hecho demandas el uno contra el otro. En 1 Corintios 6, del 1 al 11, dice eso, que no lo vamos a leer. Asimismo han abusado la cena del Señor, como dice 1 Corintios 11, 17 al 34, que nomás se los menciono. Y han usado la adoración para su promoción personal. 1 Corintios 1, del 12 al 14. Dice, la presencia de los dones requiere la madurez para usarlos sabiamente. Así que deben considerar que los talentos naturales y los dones espirituales no siempre son idénticos, ya que los dones naturales apoyan las causas personales. Los dones espirituales avanzan la causa de Dios. Así que tu don espiritual es a menudo una aplicación divina de tu fuerza natural. Pablo, por ejemplo, enseñó poderosamente antes de su conversión, ¿se acuerdan? Él era del grupo de Sanedrín. Sin embargo, tuvo un cambio tremendo en su camino a Damasco. Pablo ahí, cuando fue tirado del caballo y Dios le habló de manera directa, Pablo obtuvo la fuerza, la convicción para enseñar para el propósito de Dios Jesucristo. Vamos a decirle el propósito de Dios en Jesús. Como decir, si tú administrabas o dirigías gente antes de seguir a Cristo, lo más probable es que hagas esto mismo después de que Él te ha llamado. Pero en este caso, el Espíritu Santo puede otorgarte un nuevo don. Y lo que importa considerar es que los dones espirituales existen para exaltar a Cristo, para edificar su iglesia y para bendecir a los necesitados. Los dones no son para engrandecer al individuo, por lo tanto deben de ser usados para edificar la iglesia, ya que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno una partitura en la maravillosa sinfonía de la gracia. Pero no fuimos hechos para ser solistas. Y solamente cuando nuestros dones son usados en armonía con el conjunto, podremos esperar un hermoso sonido, una hermosa alabanza a Dios. Y entonces tendremos objetivo. Pablo se dirigió en detalle acerca del tipo de dones y la manera correcta de usarlos. Así que pueden ser conjuntados de la siguiente manera. Los dones de discernimiento de 1 Corintios 12, del 10 al 12, del 8 y 10, dice, a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Una palabra de sabiduría es un mensaje apropiado de consejo, adecuado para cada ocasión. Así que cuando te sientas aprontado por el Espíritu para compartir con alguien algún mensaje que le va a ayudar, hazlo, compártelo. Nunca pienses o hagas la aseveración que la gente ya sabe lo que tú piensas. Dios bien puede estar usándote para llevar una importante verdad en el protocolo de intervención de la iglesia.
como decir una palabra de conocimiento que es un regalo de información sobre una persona. No tiene modo de conocerse aparte de que el Espíritu Santo te lo revele. Tenemos, por ejemplo, cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana que ella estaba viviendo con un hombre que no era su esposo y había estado casada con otros 5 hombres antes que él. Esa fue una palabra de conocimiento que dejó a la señora con los ojos cuadrados. Eso se menciona en Juan 4, 17 y 18, si se recuerdan. Respondió la mujer y dijo a la pregunta de Dios, porque dice, ¿y tu marido? No tengo marido. Qué manera de capotear la situación, ¿verdad? Y le dijo a Dios, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Asimismo, en esta agrupación que estamos mencionando, está el bienestar en el discernimiento de espíritus. Esto menciona en 1 Corintios 12:10, donde el apóstol Pablo demostró este don en una ciudad llamada Filipos. Ahí, en ese lugar, los dueños de una cierta joven esclava hacían fructíferas ganancias cuando ella les leía el futuro a todos los incautos que como hoy van a llamar ahí a las oficinas del tarot a ver qué les dice. Así que está escrito en Hechos 16:18, donde por fin se molestó tanto Pablo que se volvió y reprendió al espíritu, y diciéndole, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento, el espíritu la dejó. Además de los dones que estamos mencionando de discernimiento, Pablo menciona los dones dinámicos de 1 Corintios 12, 9 y 10 que ya hemos leído, donde se menciona que a otros se les da fe por el mismo espíritu, a otros y por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos. Tener el don de fe es disfrutar el sentido sobrenatural de confianza para confortar al afligido. Ya ves que ni hay afligidos en el mundo, ¿verdad? Y luego en la congregación tampoco. Los de sanidad, dones de sanidad, es una restauración a través de las oraciones de un santo. Esta sanidad puede ser física, emocional o relacional, pero es sobrenatural. Y también tenemos el hacer milagros, donde encontramos que Dios altera las circunstancias y Él puede revertir desde un daño económico o cambiar un corazón duro de un cónyuge y suavizarlo, o Él puede ganar acceso a una nación cerrada al Evangelio. Él es un Dios que hace milagros y usa a sus siervos para que se cumpla su voluntad. Un tercer tipo de dones son los dones declarativos, donde dice a otros profecía, a otros diferentes lenguas y a otros su interpretación. Como se mencionó en 1 Corintios 12:10, Pablo lo explica en 1 Corintios 14:3. Dice, el significado de profecía. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarles, animarlos y consolarlos. Pablo consideraba este don como esencial para la tarea que Dios nos dejó y nos comisionó. En 1 Corintios 14:1, oigan esto, Pablo encarecidamente nos dejó esto. Dice, empeñense y ambicionen el obtener el don de profecía. El hablar en otras lenguas es un don magnífico, pero a menudo controversial. De este don hay 2 tipos. El primero se desplegó con Pedro en el día que la iglesia nació, donde cada uno oyó el mensaje en su propia lengua. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto. El otro tipo es el de lenguas, que se refirió Pablo
está en 1 Corintios 14:2, donde dice, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. El apóstol Pablo disfrutaba este don. Él lo disfrutaba personalmente. Como dice 1 Corintios 14, del 13 al 15. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Una pequeña muestra de su vida de oración es la que nos dejó aquí Pablo. Así que Pablo disfrutaba orar de dos maneras. Oraba en el espíritu y oraba con su mente. Ambos valiosos. Brevemente en Corintios 14, 18 y 19, Pablo les instruyó adecuadamente. Podemos ver que Pablo reguló el uso de lenguas en lugar de denigrarlo o de hacerlo menos. De hecho, te pregunto a ti, ahorita, ¿esta plática te parece un poco sobrenatural? Pues si así crees, estás en lo cierto, porque sí que lo es. Ya que la iglesia es la expresión supernatural de Dios en este planeta. Ya que Él opera de manera completamente diferente que la nuestra. Así que les damos la bienvenida a este trabajo misterioso del cielo en su iglesia. Sin duda necesitamos de su ayuda. Déjenme decirles que una de las tragedias del siglo pasado más grandes fue la división de la iglesia sobre la existencia de dones espirituales y cómo lo estaban haciendo, tales como las lenguas y los milagros, ya que muchos cristianos piensan que estos dones fueron descontinuados cuando murieron los apóstoles. Eso piensan algunos. Pero les pregunto, ¿dónde dice esto? En ningún lado. Y sin embargo, la Escritura aconseja empeñarnos y ambicionar tenerlos. De hecho, Pablo comenta en 1 Corintios 1:7, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Así que, como dijo Pablo, no sean ignorantes acerca de los dones espirituales. Ustedes son los que pueden tenerlos y los que pueden usarlos en conjunción del Espíritu Santo para gloria de Dios y ayuda de la iglesia. Como dice Gálatas 6:4, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Eso quiere decir que si tú tienes un don, no te compares con nadie más, úsalo para el beneficio de la iglesia. Y obvio, que haga su trabajo, lo que le apronta el Espíritu para hacer. Ya que tenemos un Dios muy grande que está haciendo cosas extraordinarias en su iglesia. Les voy a mencionar, para que les quede claro, una fábula que oí hace mucho tiempo, de un señor que hizo una compañía muy grande y estaba en su lecho de muerte. Y tenía 3 hijos. Y los 3 querían la compañía, como ustedes saben. Y entonces les dijo, pues le voy a dar la compañía a uno de ustedes, pero les voy a dar 100 pesos a cada uno, para que traigan algo que llene este cuarto, y el que lo haga mejor, a ese le voy a dar la compañía. Entonces fueron muy entusiastas, y llegó el primero con 2 pacas de heno, y dijo, cada paca de heno me costó 50 pesos, y los tiró en todo el piso del cuarto. Llegó el segundo con 2 almohadas de plumas. Dijo, pagué 50 pesos por cada almohadón de plumas y los rompió y los tiró por arriba y el cuarto se llenó de plumas. Pues el ingeniero que estaba ahí en cama se complació, pero no estaba satisfecho. Llegó el tercer hijo y
entró y no traía nada. Y dijo, ¿y tú qué hiciste? Dice, bueno, yo le di 50 pesos a un comedor de esos que le dan a los necesitados. Luego le di 25 pesos a una iglesia y luego 20 pesos a un orfanato. Y con los 5 pesos que me quedaron, dice, pero no trajiste nada, le dijeron los hermanos. Se compró una cajita de cerillos y una vela. Apagó la luz y prendió la vela. Y la luz llenó el cuarto por todos lados. ¿Con qué estás operando tú? Espero que tú operes en la luz. Déjame decirte que la tragedia tremenda que les dije del usar lenguas y poderes para sanar enfermos, muchas iglesias lo han hecho de una manera burda. Se ha metido el hombre a hacer esto. Y si hay enfermos, dicen que se formen todos los enfermos en fila y ahorita los vamos a sanar. Pues tampoco dice eso en la palabra de Dios. Dice en la palabra de Dios que si alguien tiene ese don, que vaya y llore por alguien que lo pida, de acuerdo como el Espíritu lo apronte. El hablar en lenguas es un don también de Dios, pero lo han hecho de manera que si uno habla en lenguas, todos quieren hablar en lenguas. Y entonces, y de repente todo el mundo está en la misma. Pues no, don de lenguas es muy apreciado, pero no puede ser así. No nos preguntaron eso, ¿acaso todos son maestros? ¿Acaso todos hablan lenguas? Pues no, todos y cada uno recibe de acuerdo con el Espíritu y como Él lo quiere. Entonces, hablar en lenguas, pues sí es verdaderamente deseable. Cantar en lenguas, Pablo lo hacía, pero él no les dijo, pero él sí lo reguló y les dijo en la iglesia para que no pasen estos abusos que aún hoy en día acontecen y por eso ha habido la separación. Pues si en la iglesia alguien habla en lenguas, procuren interpretarlas y si no, callen y solamente hablen lo que comprenden. Más vale 5 palabras con conocimiento que 10,000 sin conocimiento. Pero entonces, debido a la intervención humana, y obviamente Satanás atrás de esto ha hecho la división de estas cosas, pero nosotros debemos de aspirar y pedirle al Espíritu Santo de todo lo que dijimos hoy, que te dé algo a ti. Y ojalá que este mensaje te haya dejado en el corazón y con la guía del Espíritu Santo lo que le quieres pedir a Dios que te dé. Él te lo va a regalar. Quiero que pienses con cuidado porque eres parte de su iglesia y Él quiere equiparte a ti para algo especial, para que más gente venga al conocimiento del Señor Jesucristo para el alabanza de su gloria. Sean benditos. Vamos a cerrar en oración. Señor Dios Todopoderoso, llénanos de luz, Señor. Déjanos que en tu luz veamos tu luz. Somos tus hijos. Queremos ser equipados. Queremos ser parte de la comisión que tú nos has dejado. Danos entendimiento. Quítanos las piedras del corazón y de la mente. Permite, Señor, que tengamos perspectiva. Te damos gracias, Padre, por lo que estás haciendo en cada uno. Y te damos gracias por esta iglesia en la cual de una manera sobrenatural tú te mueves con nosotros. Te pido que bendigas a todos y cada uno y que les des la ambición y el empeño por tener dones espirituales para que tu iglesia sea eficaz, para que trabaje de acuerdo como tú lo tienes planeado y que los resultados sean magníficos. Te damos gracias por lo que vas a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean benditos.